No se trata de qué es lo que te pasa, se trata de cómo filtras lo que te pasa, de cómo filtras las situaciones. Hola chicos, hoy día vamos a hablar de la perspectiva. Y siempre la perspectiva que tenemos es el diálogo interno que tenemos nosotros mismos. Este diálogo interno efectivamente es lo que nosotros nos decimos con respecto a cada situación que se nos presenta. Entonces, ese diálogo interno es tu perspectiva. Imagínate que tú vienes y estás en el trabajo y tienes un jefe que toda la vida te trata mal. Pues efectivamente, tú vas a empezar ¿a qué? A quejarte. Tú vas a empezar ¿a qué? A tener un diálogo interno negativo. Y recuerda que la vida es como tú crees que es. La vida es un espejo de lo que tú eres. Es como que si tú fueras esto, ¿no? Y hubiera un espejo aquí, tú reflejas lo que tú eres. Entonces, lo que tú eres es tu creencia. Y si tú crees que tu jefe te jode, por decirlo de esta manera, pues así va a ser y te vas a sentir mal. Porque automáticamente cuando tú te dices una palabra negativa, tú te posicionarás en una vibración negativa. Porque es como cuando yo voy a una persona y le digo, oye, estás horrible, cámbiate. Esta persona bajará su frecuencia y se empezará a sentir mal. Entonces, lo que tienes que hacer es darte un cumplido, darte un aliento, cambiar tu perspectiva, cambiar tu diálogo interno. ¿A qué me refiero? A que por más que tú quieras creer de que tengas un motivo para quejarte, tienes que tener un motivo para entender de que eso está sucediendo a tu favor. Porque recuerda en primer lugar que tú eres hijo de Dios y a raíz de eso el universo conspira a tu favor. Con esa creencia tú entiendes que todo lo que sucede en tu vida no sucede de casualidad, sucede para y por ti. O sea que todo el universo, todo el tiempo está conspirando a tu favor. Y esto quiere decir, en primer lugar, que tú tienes que tomarte las cosas con excelencia. Tienes que tratar de ser el número uno. Porque imagínate, ¿tú cómo piensas ir a un siguiente nivel si ni siquiera dominas este? Para dominar para dominar lo que te ha dado Dios, la vida que te ha dado Dios, por decirlo de esta manera, las cartas que te ha otorgado Dios, pues tienes que saber jugarlas y jugarlas al máximo. Esto quiere decir que tengas la capacidad de ser el mejor en el lugar donde te encuentras. Porque imagínate, tú al mismo momento de que tú dices, te empiezas a hablar de manera positiva, yo soy el número uno, voy a ser el mejor porque todo sucede a mi favor. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando tú te posicionas en una vibración positiva, automáticamente empiezas a atraer cosas positivas a tu vida. Pero es imposible que tú quejándote te posiciones en un lugar positivo. Automáticamente te posicionarás en una vibración negativa de duda, de miedo. Es por eso que la excelencia y el éxito no es una meta, es una actitud. La meta, pues, es lo que ya tú como consecuencia conseguirás. Pero la actitud, lo que te lleva a conseguir eso, es tu actitud en el momento presente. Porque tú no puedes estar enfocado en lo que no quieres, si ni siquiera puedes controlar lo que eres hoy. Entonces, enfócate netamente en ser esto hoy en día. En ser la persona que tiene una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente se queja y si tú no quieres los resultados de esa gente, pues no te quejes. Tienes un motivo para no hacerlo, entender que tú eres el hijo de Dios y que el universo está sucediendo a tu favor. Porque el éxito no se trata de ser el mejor en el futuro, se trata de ser el mejor en el presente para que tú puedas tener como consecuencia la otra vida que al verte siendo el mejor, Dios va a decir, está preparado, entonces necesita ir al siguiente nivel. Pero eso lo determina tu frecuencia, eso lo determina si verdaderamente vibras bien, eso lo determina si tienes la capacidad de poder entender que tienes que tener un diálogo interno positivo, un diálogo interno donde tú seas el mejor, un diálogo interno donde tú seas el número uno en todo aspecto de tu vida. ¿Para qué? Para que te posicione en una situación positiva, en una vibración positiva y puedas atraer cosas positivas a tu vida. Porque imagínate, cuando tú estás quejándote, tú dices, pucha madre, no, este jefe toda la vida, puta madre, encima me pagan poco, ¿no? Una persona que quiere abundancia no se queja porque lo está condenando, porque recuerda que tu reacción, eso es lo que tú estás emitiendo, porque al final el universo es como un filtro de energía que recibirá tu energía que tú emites con cualquier situación y te la devolverá en forma de situaciones para que tú puedas sentir más de la energía que tú estás emitiendo.
Entonces entras en un bucle de queja hasta que empieces a cambiar la forma en cómo tú filtras las cosas, hasta que empieces a cambiar la forma en cómo tú estás filtrando lo que te sucede, porque entiendes que todo lo que sucede, sucede para y por ti. Porque tú eres el Hijo de Dios y Dios jamás abandonaría a sus hijos. Pero para todo esto tú debes de saber efectivamente para dónde quieres ir. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres desarrollar tu mente? ¿Quieres desarrollar tu mentalidad? ¿Quieres ser el mejor? Simplemente sabes que vas a llegar lejos. Y si simplemente sabes que vas a llegar lejos, pues ¿cómo te comportarías en el momento presente para poder llegar a ese lugar? Porque lo vuelvo a repetir, el éxito no es a ser bueno en el futuro, es ser bueno hoy en día, es ser bueno hoy con las actitudes que tienes, porque de esa manera tú demuestras al universo que estás listo para todo lo que en verdad pues tú crees merecer. Pero si cuando estás haciendo ejercicio y dices, ay, me he cansado, mi cuerpo, me duele el cuerpo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te estás posicionando? ¿Piensas que vas a tener resultados positivos? Se trata de encontrarse en la frecuencia, porque la frecuencia es la base de todo el universo. Y la frecuencia positiva es la base de todo lo positivo en la vida. Entonces, si tú te mantienes en una frecuencia, pues cambiando tu diálogo interno, pues entendiendo que todo lo que pasa sucede para y por ti. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿no? Tú mismo te autoinfliges levantarte temprano y tu mente, puta madre, que toda la vida me levanto temprano. Entonces tú cambias tu diálogo y empiezas a decirte, esto me encanta, esto me hace sentir el mejor, yo soy el número uno. Automáticamente tu mente le empezará a gustar con el tiempo. Eso empezará a percibirlo atractivo. ¿Por qué? Porque efectivamente estás diciéndole tú con tu diálogo interno de que eso le gusta. Por más de que no le guste, con el tiempo relacionará lo positivo con lo negativo y verá lo negativo como positivo. ¿Por qué? Porque efectivamente tú estás diciéndole eso, porque tú estás filtrando la situación de esa manera, porque al filtrar la situación como negativa o como positiva, tú te posicionas en la frecuencia. Entonces tienes que pensar que tú tienes que hacerlo todo entendiendo que vas a ser el mejor, entendiendo cómo tú accionarías el día de hoy si supieras que ya tuvieras eso, si supieras que mañana te lo van a entregar, si supieras que mañana vas a tener todo lo que tanto has deseado en toda tu vida. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo tú accionarías? ¿Serías excelente? ¿Estarías feliz? En tu trabajo que no te gusta, pues serías el mejor. Porque de eso se trata, de hacer las cosas siendo el número uno, para que tú puedas sentirte bien y posicionarte en una frecuencia donde todo conspire a tu favor. Entonces, lo principal es que cuando tú quieras quejarte, cambies tu diálogo interno. Por ejemplo, ¿no? Lo decíamos, en el trabajo todos se quejan. Pero ¿qué hace una persona que sabe que va a ser el mejor, que sabe que va a ir lejos, que sabe que va a ser exitoso, que sabe que su negocio va a funcionar? Pues está alegre porque sabe que eso va a ser así. Entonces, ¿por qué? Porque tiene el diálogo interno de que eso es positivo. Y de la misma manera, cuando tú accionas, no sé si logrará, no sé si sucederá. Porque al final, las palabras, y creo que no lo dije anteriormente, tienen ese poder ¿de qué? De cambiar nuestra vibración y hacernos sentir otra persona. Porque cuando tú dices, hola guapa, hola guapo, le cambias el día, le mejoras el día a la persona a la cual tú le estás hablando. Entonces, lo que haces efectivamente es cambiarle su frecuencia y posicionarla bien negativamente o bien positivamente con respecto a tu palabra. Entonces, que tu palabra, tu diálogo interno, es lo que te va a hacer sentir de determinada manera. Y si tú dices cuando estás teniendo tu empresa, si cuando tú dices cuando estás emprendiendo, no sé si lo lograré, ¿qué será? Pues, ¿qué vas a pensar? ¿Dónde te estás posicionando? Te harás sentir mal automáticamente y entrarán las dudas. ¿Por qué? Porque tu diálogo interno es una mierda. Entonces, el diálogo interno que tú debes de tener es un diálogo donde tú efectivamente vas a creer que todo conspira a tu favor. De nuevo lo vuelvo a repetir, porque todo sucede para y por ti. Entonces, si todo sucede para y por ti, cuando tú emprendas, yo sé que esto va a suceder, yo sé que lo vamos a lograr. ¿Y qué pasaría si lo logro y luego me compro esto? ¿Y qué pasaría si lo logro y pum, pum, pum? Y te empiezas a hacer una fantasía, al igual como cuando tú fantaseas de que no suceda, empiezas a fantasear de que sí va a suceder.
Y de la misma manera, automáticamente te posicionas en un lugar donde tú vas a tener una buena vibración. Pero cada vez que tú te quejas, te posicionas en el lugar donde no vas a tener resultados. ¿Por qué? Porque tu vibración es una mierda, porque tu diálogo interno es una mierda. Entonces tú tienes que entender que la excelencia es lo que el éxito amerita para que tú puedas avanzar de nivel. Porque la excelencia y hacer las cosas como el mejor, siendo el número uno, hace de que tú te sientas bien contigo mismo. Si tienes un jefe que te trata mal, te putea, no sé, en fin, pues tienes que ponerte a ser el mejor en ese trabajo y que se sorprendan y que te vean distinto. Entonces, enfócate verdaderamente en cambiar esa forma de percibir la vida, porque la manera en cómo tú te hablas es lo que el universo entiende. Cómo tú te hablas a ti mismo es como le estuvieras hablando al universo. Cómo te hablas, lo que te dices a ti mismo, la expectativa que tienes de ti mismo, las creencias que tú tienes, las convicciones que tú tienes con respecto a lo que tú crees que vas a lograr, es lo que le estás pidiendo al universo. Si tú te dices, yo creo que lo voy a lograr, lo vas a lograr. Si tú le dices a tu mente que lo incómodo te gusta, te va a gustar, te va a terminar gustando. Porque tú lo estás diciendo, porque esa es la manera de pedir al universo. Entonces entiende que lo que tú tienes que hacer es instalar esta creencia de que todo sucede en el universo para y por ti. Todo en el universo sucede para y por ti. ¿Por qué? Porque tú eres el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, pues todo el universo conspira a su favor. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, es obvio. Y como un padre ama a su hijo, pues le otorga todo cuando este hijo está preparado. Y tú le demuestras, es como cuando vas a, ¿no? Un niño que hace su tarea, un niño que cumple, le dice, papá, quiero ir al parque, y va, hijo. Pero un niño que no hace su tarea, nunca tiene su cama, papá, quiero ir al parque, no te quedas. Igualito es un padre que sabe que cuando tú estás preparado, que sabe cuando tú estás en la frecuencia correcta, que sabe cuando estás teniendo pensamientos positivos y le estás pidiendo de manera correcta y te encuentras en el lugar correcto porque estás teniendo una actitud correcta, que te hace sentir una emoción correcta y te posiciona en una vibración correcta, pues él entiende de que tú estás preparado, él entiende de que tú eres merecedor de eso. Pero si toda la vida estás viviendo en el futuro, si toda la vida te estás quejando de lo que no ves, si toda la vida te estás quejando de tu jefe, te estás quejando de la mierda de vida que tienes, siendo una persona tan egoísta, entiende en primer lugar de que hay una persona que está sufriendo más que tú, tiene la misma edad que tú y no tiene las mismas posibilidades que tú. Entonces agradece, juega tus cartas, juega lo que Dios te ha dado, no mires lo que no tienes, empieza donde estás y con lo que tienes. Y eso quiere decir que tú seas el mejor, porque cuando Dios determine, vea tu frecuencia, te entregará otras cartas automáticamente. Pero mientras tú no seas el número uno y no te posiciones en el lugar donde vas a tener buenos resultados, hasta que tú no te sientas mejor, no te sientas bien todo el tiempo, no te sientas excelente todo el tiempo, no sientas de que todo el universo conspira a tu favor y entiendas que la mentalidad de creer de que todo el mundo va en contra tuya, de creer que tienes que estar luchando todo el tiempo, la cambies por una mentalidad donde tú creas que el universo conspira a tu favor y ya sabes por qué. Pues esa mentalidad te empezará a hacer adoptar otro tipo de comportamientos y al tener otro diálogo mental, al tener otra mentalidad, empezarás a tener otro tipo de sentimientos y al tener otro tipo de sentimientos pues tendrás otros resultados. Pero para tener otro tipo de sentimientos tienes que tener otros pensamientos y para tener otros pensamientos tienen que ser los pensamientos correctos y esos pensamientos correctos son los que te hacen sentir que tú eres el mejor. Para ello debes demostrarlo con tus actitudes. Entonces, chicos, efectivamente de esto se trata, de que tú tienes el poder y la capacidad de cambiar tu vida simplemente con la manera en cómo tú te hablas. No olvides que pedirle a Dios, que orar a Dios no es orar al cielo. Orar es hablarte con la creencia y con la convicción de que eso es posible para ti. Porque el diálogo que tú tienes hacia ti mismo es el diálogo que Dios escucha para que te dé algo que tú crees que tú te lo mereces. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Deja de quejarte, posiciónate en la mentalidad donde todo conspira a tu favor porque tú eres el Hijo de Dios y Dios ama a sus hijos y tú eres su hijo amado.
Bueno chicos, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda déjenme en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Comentarles que tengo un grupo para poder invitarlos y poder compartir nuestras reseñas y poder compartir nuestras ideas para poder nutrirnos y crear una comunidad enorme. Bueno, no se olviden de suscribir. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao.